maestra María de los Ángeles Moreno era la directora del Departamento de Asesoría a la Secretaría Académica, a la Secretaría Académica General. Era una persona muy fuerte, muy fuerte. La maestra Moreno fue todo un hito en la universidad. Ella vivió muchos de los acontecimientos importantes y algunos trágicos en la universidad, en este edificio. Tenía una memoria extraordinaria y acceso a la documentación. Entonces, en este trabajo que hizo en sus últimos años, ya trabajando en este departamento de asesoría a la Secretaría General de la Universidad, se dedicó a utilizar los propios archivos de la universidad para, además de hacer las actas del Consejo Universitario, ir recopilando información tanto para la historia de la ciudad de Guanajuato como para la historia de la propia universidad. Afortunadamente era una persona tan preparada que siempre logró sacar adelante los proyectos, nos logró transmitir ese amor por la institución. Entonces, pues, más de 50 años de servicio de ella hablan prácticamente de el amor que le tenía por la institución. Cuando dejó la docencia, pues mucho de su trabajo fue más que recuperar, como organizar y escribir y publicar parte de las memorias de la historia de la universidad. Y gracias a Dios, la institución está más amada que ningún otro edificio en la ciudad, porque todos los que nos hemos formado, hemos tenido vivencias y experiencias en ella, llegamos prácticamente siendo adolescentes y salimos formados como hombres. Entonces esos espacios son vivos para nosotros. Y por eso es que hizo este proyecto importante de la revista del pasado de la universidad. Este proyecto surgió de una necesidad muy importante. Se dio en un momento en el que estaban falleciendo algunas personas que formaron parte del Colegio del Estado. La maestra también fue parte del colegio, junto con otras personas. Entonces, bueno, el problema que existía es que de no hacerse algo, se hubiera perdido una buena parte de la información sobre la institución. Creo que fue por el cariño que tenía por la universidad, porque era una persona que quería mucho la universidad. Y pues ella, pues tantas vivencias que tuvo ahí, tantos años que duró allí en la universidad, pues sabía todo. Con ese amor también empezamos a realizar este proyecto sobre el pasado de la universidad. Una revista en el que cada número hubiera varios artículos que hablaran sobre la historia de la universidad, desde su origen hasta el presente. No era estar haciendo historia oral, sino permitir que las personas que lo vivían dieran testimonio. Por eso muchas veces las entrevistas se hicieron a quien fue pertinente. En otras había participaciones, escritos ya, digamos, más pensados, más elaborados. Pero una de las cosas que había que aprovechar era el que todavía existían personas que estaban con vida, gracias a Dios, y que podían aportar el conocimiento desde su punto de vista que tuvieron de la institución y de la formación de escuelas y de todo ese proceso. De esta revista pues salieron 16 números, quedó uno pendiente. Se rescataron documentos que ya habían sido publicados pero que estaban agotados y que no eran de fácil acceso, pero además con el equipo que trabajaba en esa época, la maestra Moreno, organizó que se hicieran entrevistas, se rescataran documentos que estaban en los archivos de la universidad o en otros archivos,
se sacaran nuevas fotografías, es decir, se hiciera todo un proyecto editorial de la revista para poder recuperar pues la memoria desde el siglo XVIII hasta ese momento, hasta los 90. Tender un puente que lograra conectar lo que hicieron otros escritores, investigadores de la universidad, como fue el licenciado Lanuza, el maestro Fulgencio Vargas, pero hubo un lapso en el que nadie se ocupaba de estudiar la historia. Entonces la decisión de la maestra fue abordar, no con un proyecto, sino con una línea de investigación que todavía es más extensa, en el que podían confluir varios temas, y se concretó en la revista. Siempre se buscó a las personas que no habían tenido un homenaje, como en el caso del ingeniero Ochoa, un profesor que estando ciego seguía dando clase, un verdadero ejemplo de vida. Y como ese, resaltar todos esos aspectos, todos esos valores importantes. La revista tenía esa cualidad de buscar resaltar lo mejor de la institución. La parte del diseño editorial, que fue un poco complicada, pues la hicieron entre ella y el arquitecto Almanza. Ella diseñó el concepto y me encargó la parte del diseño gráfico. Entonces fue un trabajo de equipo, siempre con retroalimentación, pero en algún momento ya no solo fue el diseño gráfico, sino pues te toca ir a entrevistar a una persona. En algún momento hasta fui responsable del cuidado de la edición. Realmente en esa línea de investigación confluyeron muchas cosas, pero el trabajo es muy difícil, es arduo, y a veces hay que tener, como la maestra bien lo dijo siempre, un esquema diferente que no fuera rígido, que pudiéramos readecuar el diseño o las secciones que intervinieran en cada ejemplar, cada número, de acuerdo a las necesidades que se presentaban. Tratar de localizar, transcribir y poner accesibles algunos documentos que realmente se conocían poco, de los orígenes de la universidad, como el documento que está en los libros notariales de 1732, en el que se abre el hospicio original, el que gracias a doña Josefa Teresa de Busto y Moya se abrió aquí en donde ahora está el Museo Duyes, y que es el espacio más antiguo de la universidad. Lo único que había que hacer era pues recordar y dar a conocer a quien no lo supiera cómo fue la evolución de esos espacios, y sobre todo la importancia que tuvo en los momentos históricos en los que se dio. Era más bien una historia narrada, una narrativa histórica que nos permitiera a los que ya vivíamos en esa época y éramos parte de la comunidad universitaria, pero también para las generaciones futuras de ese momento, o sea, las actuales y quizá para la posteridad, de saber pues quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, y ver que las cosas no salen de la nada, sino que hay todo un trabajo de muchísimas personas para tener lo que tenemos ahora. Lo primero con lo que contábamos era la memoria privilegiada de la maestra Moreno, sus vivencias, las vivencias de todos los conocidos, sus amigos o personas de la institución, y a partir de eso era un poco empezar a recuperar, pero también teníamos la posibilidad de acceder al archivo de la institución. Entonces en el archivo de la institución había bastante material
que también era posible empezar a trabajar. No era una intención de hacer una historia, digamos, académica, teórica, aunque sí hay algunos elementos en ese sentido. La investigación fue una proyección cultural. De hecho, no funcionábamos como un centro de investigación que tenía presupuesto y todo eso. Nosotros dependíamos de las autoridades universitarias. La revista abordó aspectos de la fundación del Colegio de la Santísima Trinidad en ese momento, en el siglo XVIII. No abunda demasiado más que en los orígenes. Después habla de algunas cuestiones importantes que pasaron en el siglo XIX, pero fundamentalmente pone atención en lo que pasa a partir de que el colegio ya del Estado se convierte en Universidad de Guanajuato, hasta nuestros días, poniendo especial énfasis en esta época que coincide con la reestructuración arquitectónica del edificio central y de la apertura de nuevas carreras, pero la intención era seguir trabajando para que después se convirtiera en una especie de crónica contemporánea de la propia universidad. O sea, se conmemoraba algún aniversario de una escuela, entonces se trabajaba sobre eso. Era un poco difícil porque no toda la gente quiere escribir o lo hace. Entonces pensamos un poco la situación de las entrevistas. Había temas que fueron los primeros. Si ustedes ven la evolución de la revista, en los primeros números empezamos a hablar de cosas que prácticamente ya conocíamos, ya teníamos. El tipo de letra decían que era por el tipo de letra antiguo, que era el script. Lo querían hacer lo más apegado a esa época. Como todos los textos de donde sacaba la investigación la maestra eran puros escritos de Lucio Marmolejo, de muchos historiadores de ese entonces, todo venía en manuscrita. Entonces lo que hicieron hacer lo más parecido posible. Las imágenes las seleccionaban pues las buscaban en los archivos. Y si no generarlas, en ese sentido hasta de fotógrafo tuve que hacerle, ¿no? Y andar buscando imágenes. Las fotografías las seleccionaba los investigadores en ese momento, la maestra Moreno, y se escaneaban, se retocaban muchas veces porque a veces eran fotografías viejas, entonces les tenía que dar un retoque. De eso se encargaba el arquitecto. Fue bastante difícil, o sea, nada fue fácil. De hecho, el conservar el estándar del trabajo que ella pedía era bastante complicado. Y pues hay veces que pasé de panzazo, o sea, no puedo decir que todo lo que hice fue sobresaliente, pero cumplía con los estándares y también el empezar a cambiar un poco la idea de cómo concebir todos los asuntos de la institución y estar buscando las cosas positivas, los ejemplos a seguir, eso también me ayudó mucho. Gracias a las autoridades universitarias, a los secretarios generales, los rectores, pudo salir esto, porque además era de distribución, se distribuía gratuito. Se entregaba a las bibliotecas, bueno, en ese entonces la Biblioteca Central, a la Biblioteca del Congreso, el archivo de la universidad, a varios departamentos, en este caso muchos se entregaban en el SICSUC, se llamaba antes, el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, y obviamente a la biblioteca de la escuela en ese momento, que le tocaba su número, pues. Como decían, en la época de Olivares Carrillo se hablaba de una universidad en una ciudad o de una ciudad en una universidad. Y entonces la idea de la revista era que fuera accesible la memoria de la ciudad y de la universidad a la comunidad universitaria, pero también a la comunidad
la ciudad. Y eso es muy importante, porque la Universidad de Guanajuato siempre ha tenido una vinculación muy, muy importante con la sociedad. Me gustaría que se quedaran con esa idea de que esta revista se hizo con un propósito. La historia de la institución siempre tiene que estarse escribiendo. Afortunadamente las escuelas que nos faltaron por tocar son más recientes, entonces aún hay mucha gente que puede hablar y dar testimonio. Pero eso era el punto de vista de ella, compilar una serie de artículos, de elementos positivos sobre la institución que sirvieran a las generaciones que vienen para que revaloraran y repensaran un poco el hecho de que las cosas no han sido fáciles. A veces llegamos a una escuela y le ponemos peros, y sin embargo no sabemos el trabajo que fue construir hasta el edificio, el inmueble. Entonces, en ese sentido, la revista tiene ese fin. El otro, ver que hay infinidad de personas que dieron su vida por la institución y que la ayudaron a ser lo que es ahora. Entonces, el transmitir esos sentimientos, que no solo son vivencias, son sentimientos, tienen el fin de motivar a las generaciones a no perder ese vínculo y pues seguir engrandeciendo a la institución y llevarla a los niveles que sea necesario y posible.